Saludos en esta mañana a cada uno. Agradezco al Señor la oportunidad que nos da de poder llegar siempre a cada uno con una palabra que traiga ánimo, que traiga refrescamiento. Hoy quiero mencionarles sobre lo que podríamos llamar los 3 niveles del reino de Dios. Y quiero compartir con ustedes estas ideas porque muchas veces no estamos ubicados dentro de todo lo que es el reino de Dios. El Señor hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3 y le decía que os es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y en otro de los versos dice para entrar al reino de Dios. Quiere decir que todo aquel que ha nacido de nuevo puede ver y entrar al reino de Dios. Esto significa que tiene revelación del reino y puede disfrutar de todas las bendiciones, beneficios que hay en el reino de Dios. Y cuando pensamos en los niveles del reino de Dios, quiero referirme, por ejemplo, en el caso del primer nivel, que nos lo podemos mirar en el caso de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista hablaba de él mismo, decía en una de las ocasiones, dice que él pues no era el que iba a venir, que él no era el Mesías. Él inclusive cuando estaba delante del Señor le mencionó de que él necesitaba más bien ser bautizado por el Señor. Entonces, el primer nivel que quiero dejar en su corazón del reino tiene que ver con aquel nivel o fase donde hay una proclamación del reino. Juan decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero era una proclamación sin manifestación, porque en una forma general, en el Nuevo Testamento nosotros no vemos a un Juan el Bautista teniendo manifestaciones del reino. Cuando hablo de manifestaciones, hablo de señales, de milagros, de sanidades, sino que Juan centró más en el mensaje del reino, que tenía que ver con arrepentimiento, que tenía que ver con aquel paso para preparar sus corazones para la venida del Mesías. Cuando entramos en las Escrituras, podemos entonces notar que Juan no hizo milagros, que Juan no era la luz, pero que cuando vamos un poco más adelante nos encontramos lo que dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 4 y verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si usted va a través del Nuevo Testamento, habrá una serie de palabras que hablan de lo que es el poder, y una de ellas es la palabra dunamis, que habla del poder manifestado. Así que cuando, por ejemplo, entramos ya en el segundo nivel del reino, estamos refiriéndonos al nivel donde ya Jesús entra en el cuadro o en todo lo que es la manifestación de lo que Dios quería. Y entonces Jesús nos muestra lo que es un reino donde hay poder, donde hay manifestación, donde hay proclamación a nivel terrenal. Y entonces miramos toda una serie de acontecimientos donde es evidente que el Señor tenía la manifestación del poder de Dios. La tuvo cuando fue al desierto y fue tentado por Satanás, cómo él lo venció. Tuvo la manifestación del reino cada vez que se enfrentó a una situación donde hubo necesidad de que personas fueran sanadas. En otros casos, como en el caso del Gadareno, que fuese también liberado de demonios. Incluso en la resucitación de muertos, como en el caso de Lázaro. Quiere decir que el Señor manifestó el reino, proclamó el reino, pero no solamente tenemos que pensar que allí se quedó, sino que hablamos de un tercer nivel del reino, y es cuando Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este tercer nivel es producto de
su resurrección, de su muerte sí, pero más de su resurrección al tercer día, cuando Él está hablándole a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 28, les dice: porque yo tengo potestad, autoridad en el cielo y en la tierra. En este tercer nivel del reino es en el que la iglesia es llamada a vivir y caminar en esta tierra. Cuando el Señor en el libro de los Hechos le dice a los mismos discípulos: porque me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y luego inclusive les habla de que recibiréis poder para poder hacer ese trabajo. Y ellos lo experimentan ya a partir del libro de los Hechos, capítulo 2. Esto habla de una delegación de poder, de una delegación de autoridad para que la iglesia pueda caminar en esa dimensión. Lo que quiero decirte es que Dios nos llama a nosotros a proclamar el reino como Juan el Bautista. Nos llama también a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a predicar el evangelio del reino de poder. Pero también Dios nos llama a entender de que tenemos autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el poder del reino que usted y yo tenemos es un poder que trasciende lo natural, que trasciende la esfera de lo natural. Es un poder que trasciende lo terrenal y que tenemos que entonces ser conscientes de que Dios nos quiere en esa dimensión. Por eso cuando el Señor hablaba inclusive al mismo Pedro y a los discípulos, les decía: yo les doy a ustedes las llaves del reino, les doy autoridad para atar y desatar. Son conceptos que nos hacen ver esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Es la autoridad en que usted y yo tenemos que caminar. Una autoridad que trasciende, como he mencionado, lo terrenal. Una autoridad donde usted y yo podemos ir a la raíz de diferentes problemas, aún en el plano, diríamos, de la naturaleza, para ejercer autoridad contra aquello y poder someterlo. Una autoridad que trasciende incluso las fuerzas demoníacas. Por eso Pablo nos enseña y nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores que están en las regiones celestes. Quiere decir que la autoridad de este tercer nivel de reino está hablando de una autoridad espiritual contra los poderes demoníacos, contra las cosas espirituales, contra todo lo terrenal. Es decir, estamos hablando de una autoridad plena, completa. Esa es la autoridad en la que tú tienes que caminar, y yo hoy te motivo, te desafío a que un día como hoy puedas caminar en ese nivel, creyendo de que tienes una autoridad delegada, una autoridad conferida por el Señor, producto de su resurrección, para que tú camines en un nivel espiritual para la honra y gloria de Dios, extendiendo su reino en las naciones de la tierra. Bendiciones.